chavista, siguen los conflictos y sigue, por supuesto, una situación dramática. La sede diplomática está bajo la protección del gobierno brasileño, pero la situación está muy lejos de calmarse. Vamos a conversar sobre este tema con Santiago Farrell, editor de Internacionales de Perfil, que ya está en línea. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué información tenés sobre lo que está ocurriendo en la sede argentina, en la sede de la Embajada Argentina en Caracas? Bueno, como en las últimas oportunidades, a través de las redes sociales, algunos de los 6 dirigentes que están ahí, en particular en este caso uno de los dirigentes opositores que se llama Pedro Uruchurtu, utilizó las redes para decir cómo se está intensificando el acoso que sufren los opositores que están allí desde que la Fiscalía General, que digamos que es un brazo político más del gobierno, pidió la orden de detención contra ellos. En los últimos, en los últimos días se han quedado sin energía eléctrica. Uruchurtu denuncia que se robaron los fusibles. En un ejercicio de cinismo, el gobierno venezolano dice que no se ha pagado la cuenta de la electricidad, por eso se le cortó la luz. Y además se impide el ingreso de un camión cisterna para abastecer de agua potable a la embajada. Claro. Es una situación Recordemos, verdaderamente por favor, difícil. Santiago, quiénes están en esa embajada hoy. ¿Quiénes están Bueno, en exactamente? esa embajada hay 6 dirigentes vinculados a los partidos opositores, además de Uruchurtu, están Omar González, Magalí Meda, Claudio Macero, estoy leyendo, Humberto Villalobos, y son todos colaboradores de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. De hecho, Magalí Meda era una de las responsables de su campaña electoral. Y además está el exministro Fernando Martínez Mótola. Es decir, toda gente que ha sido acusada, recordemos, estos dirigentes opositores son acusados de terrorismo y de Claro. intento de golpe de Estado y algunos hasta de magnicidio, de haber querido matar al presidente Maduro, ¿no? Es decir, unas acusaciones descabelladas, ¿no? Sí, y además también con la certeza de que si salen de la sede diplomática van a ser detenidos. Ah, no, sí, Tal por vez, y tal supuesto. vez de Hay por una, vida, y tal vez de por vida. toda la estructura política de asesores y de política que acompañó a 20 Venezuela, no solo en Caracas, sino en el resto del país, ha sido desmantelada. O están presos o han debido salir al exilio, algunos de ellos aquí inclusive en la Argentina. Ha sido un trabajo, la comunidad, Naciones Unidas tiene una misión independiente de observación de la situación en Venezuela, muy respetada, conducida por una Marta Baliña, una abogada de derechos humanos portuguesa, que ha calificado a la Fiscalía General como un brazo represivo del gobierno chavista, y Claro. esa fiscalía es la que emite continuamente las órdenes de detención. Con lo cual allí siguen corriendo ese grave riesgo. Las alternativas para salir de esa situación serían que a través de esa misión de Naciones Unidas pudieran pasar a otra embajada, por ejemplo. Eso sería el... Sí, sí, la alternativa es un salvoconducto, Claro. digamos lo que se debiera hacer con un régimen normal, pero ya el gobierno venezolano lo viene negando desde que se produjo este episodio, y el hecho de que ahora la tensión con Brasil también haya llegado a Brasil, la tensión, eso complica todo, porque las relaciones con Brasil también están en un punto muy malo, ¿no? Tradicionales aliados como Brasil y Colombia han dejado en claro que no reconocen al gobierno de Maduro, si bien Claro. Lula en los últimos tiempos ha tomado alguna distancia, no lo reconoce, y es una situación, no sé, complicada, es un estancamiento, digamos, ¿no? Bien, con lo cual allí el tema, digo, al margen de la situación de la Embajada Argentina, parece no tener solución, en el sentido de que el gobierno sigue No. sin ser reconocido por la mayoría de los países, inclusive por aquellos que creía sus aliados,
y por otra parte el candidato opositor también comienza a ser reconocido como presidente, tal como ocurrió con la visita de la primera italiana Giorgia Meloni hace pocos días a la Argentina, cuando reconoció a un nuevo gobierno en Venezuela. Sí, vos sabés que creo que en una charla anterior habíamos dicho que claramente la estrategia de la oposición al ir a elecciones sabiendo que no había muchas chances de que fueran limpias, sin Sí. embargo tomó recaudos para demostrar que las había ganado, era empujar al gobierno a dejar en claro que si quería seguir iba a ser como una dictadura, ya Claro. claramente, sin ninguna, digamos, ropa de democracia. El expresidente uruguayo Mujica declaró hace poquito, me revienta cuando juegan a la democracia, hablando claramente del chavismo, ¿no? Y bueno, es lo que está sucediendo. Sus aliados hoy son Nicaragua, Irán, Rusia. Ha quedado en claro, ya China con más cuidado, China, por Con su más interés en reservas, ¿no? expandirse. Claro. Exactamente, porque tiene comercio intenso con muchos otros países, entonces lo hace con mucho Claro. más cuidado. Se ha empujado ya abiertamente a ese régimen. Ayer Diosdado Cabello, el ministro del Interior, el halcón verdaderamente del chavismo, en un programa que tiene que se llama Con el mazo dando, en el que se dedica a atacar continuamente a los opositores, mostró en una caja de cristal dos esposas, en donde dice que son las que esperan a Edmundo González y decide volver a Venezuela para Claro. esposarlo y ponerlo preso. Así que eso es lo que uno se puede esperar del clima a corto plazo en Venezuela, ¿no? Bien, recién nombraste a José Mujica y aprovecho para llevarte de Caracas a Montevideo, que fue Sí. otro de los centros de información internacional en la región de esta semana, con las elecciones que proclamaron ganador nuevamente al Frente Amplio, que ahora ya con los resultados un poco más claros, la efervescencia un poquito más baja después del fin de semana electoral. ¿Qué estás viendo sobre ese proceso electoral, sobre el regreso del Frente Amplio al poder y sobre todo qué puede pasar en la vinculación con la Argentina? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que resistir la tentación de trasladar categorías argentinas al Uruguay, Sí, o que a se cualquier otro suele país, hacer ¿no? acá. Sí, pero en el Uruguay la tentación es más grande por cierto parecido Claro. superficial, que en realidad no lo es. Es un sistema político, es un sistema de partidos políticos y es un régimen democrático completamente Claro. diferente. Sí, y mucho más sólido, Acá, claro, sí. exacto, acá no hay opciones dramáticas, acá no se va a reinventar el país, acá probablemente no, acá el presidente llevará a cabo una transición absolutamente ordenada, se reunieron ayer, creo, por primera vez, más allá de ciertos chisporroteos que puede haber habido en declaraciones, las campañas fueron absolutamente correctas, hubo más intensidad en ciertas elecciones internas que en las generales, digo, en las discusiones, ¿no? Así que no imagino nada. Probablemente con el Frente Amplio uno imagina más eh, algún protagonismo mayor del Estado, algún oído más atento a ciertos reclamos sindicales. Hay un debate en torno a la educación, que hay un reclamo muy fuerte de los sindicatos para replantear algunas cuestiones educativas de la organización. No veo, nadie ve cambios dramáticos en la organización económica, ni cambios dramáticos, si se quiere, en la intención de vincularse con el mundo. Y ahí entra Argentina. En una de sus primeras declaraciones dijo, no hay chance, dijo Yamandu Orsi, el presidente electo, no hay chance, tenemos que tener buenas relaciones. Es decir, para el Uruguay hay que tener buenas relaciones tanto con Argentina como con el Brasil. Y Bien. además recordemos que ahí no hay que mirarlo tanto en cuestiones ideológicas, porque a priori no hay posibilidad de que hubiera más afinidad ideológica entre Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. De hecho, Néstor Kirchner fue al Uruguay antes de que asumiera Tabaré Vázquez para festejar ese triunfo, la primera vez que la izquierda triunfaba en el Uruguay, y después sabemos cómo fue esa relación, que se debió ir inclusive hasta La Haya. Bien. Así Y que el atada al hecho de que conflicto de sean... las pasteras, ¿no? Atada al conflicto de las empresas Exacto, finlandesas, claro. exacto.
Exacto, pero Con digo, los la puentes ideología no ayudó cortados a durante superar eso. años y demás. O sea, una Exacto. relación con Uruguay, con quien mejor debíamos llevarnos, el kirchnerismo en esos años atravesó una relación pésima. ¿Qué crees que puede pasar con Yamandú Orsi y el Mercosur? Recuerdo allí a el todavía presidente Luis Lacalle Pou diciendo: para el Uruguay el Mercosur es un lastre. Nosotros queremos negociar tratados de libre comercio de manera autónoma con otros países. El mismo discurso que hoy tiene Javier Milei para la Argentina, que dicen: bueno, yo quiero negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con este nuevo gobierno uruguayo y el Mercosur? Sí, no sé con respecto a Estados Unidos, pero el gobierno uruguayo sí tiene interés, y ya de antes de la calle, con, por ejemplo, con China. Y había intentado en su momento iniciar acuerdos comerciales, algo que la Fórmula 4+1 del Mercosur se lo impide, es decir, el acuerdo debe ser colectivo. Si Claro. uno piensa que el Mercosur tiene aranceles del orden del 32%, sobre todo apuntando a industrias muy proteccionistas como la argentina y la brasileña, sobre todo, realmente no es, digamos, no es una fórmula muy favorable tanto a Uruguay como a Paraguay, los Claro. socios menores del bloque, ¿no? Hay que ver cómo maneja esa cuestión Yamandú Orsi, pero yo no lo veo desde el lado uruguayo como un llamado al, por decir así, al neoliberalismo o a la cuestión ideológica que uno lo ve en Milei. Lo veo más como una cuestión lógica y necesaria por, en algunos casos, salir de lo que es un límite, una trampa muy fuerte que el Mercosur pone a los socios menores del bloque, ¿no? Claro, claro, está claro. Con lo cual, allí es muy bueno el primer punto que planteas en cuanto a que no hay que esperar saltos, no hay que esperar que el Frente Amplio venga a refundar el Uruguay como quiere refundar la Argentina cada nuevo gobierno, y viene pasando con los Claro. últimos con muchísima claridad. Es decir, eso no va a ocurrir, pero está claro que allí en materia comercial y en materia de comercio internacional hay muchos temas por resolver. Está bien, es un tema más que, por ejemplo, Javier Milei ni siquiera lo haya llamado por teléfono para felicitarlo. ¿Eso es solamente gestual o tiene algo de fondo? Bueno, lo gestual en lo diplomático tiene que ver, ¿no? Tiene que ir ahora el presidente Milei, creo que han Para una confirmado cumbre que del va a ir Mercosur. a la cumbre del Mercosur, una cumbre que podría llegar a ser muy trascendente, porque Brasil está presionando mucho para que se firme el acuerdo con la Unión Europea en esa cumbre. Recordemos que eso no es particularmente significativo porque ese acuerdo se firmaría, pero después tendría que ser revalidado por cada uno de los parlamentos de los 27 miembros de la Unión Europea, cosa que no va a suceder tal como está hoy, por ejemplo en Francia, por ejemplo en otros de los países que tienen una industria o una producción agrícola muy Claro. protegida. Pero bueno, gestualmente sería muy importante. Lula ha dicho, la presidenta von der Leyen, que acaba de ser reelegida, o sea, que acaba de asumir un nuevo mandato en la Unión Europea, tiene el poder para hacerlo, tenemos que firmar, Francia no es la que decide, y yo quiero sacarme este tema de la agenda. Así que probablemente digo, hay una chance de que se firme. Sería una cumbre que con esto ganaría un poco de trascendencia y sería la primera del presidente Milei porque Claro. no asistió a la de Asunción, ¿no? Está Y claro. Con lo prefirió cual, ir a esa eh, cumbre de ultraderecha. claro, digo, sería allí un punto relevante para todo el bloque, ¿no? Para el Mercosur como tal, para volver a tener un protagonismo que en los últimos años ha perdido. Santiago, te agradecemos muchísimo este análisis tan interesante. Te mandamos un